conexiones. Principalmente, la falla fue paralela, en este caso, a la fibra de bambú. Cabe destacar que el bambú y el culmo de bambú tuvo una rotura, mientras que la varilla roscada, por ejemplo, de 12 milímetros y de 10 milímetros, tuvo fluencia, pero aún no llegó justamente a la falla, algo que básicamente nos decían algo en la literatura, pero nosotros lo pudimos palpar. Asimismo, dentro de los resultados obtenidos, verificamos el comportamiento de estas conexiones con 10 milímetros de diámetro y se obtuvo una capacidad de momento hasta 500, por ejemplo, newton por metro. Adicionalmente, con las conexiones de 12 milímetros, obtuvimos un porcentaje adicional, una variación básicamente del 8%, un aumento en resistencia del 8% con las varillas roscadas de 12 milímetros, y también con la inclusión de mortero nos pudimos dar cuenta que aumenta básicamente en un 6% la capacidad de momento. Ahora, el ángulo de rotación también es importante y por eso decidimos mostrarlo, ¿no? En esta gráfica tan conocida como es el momento de rotación. Y las rotaciones que llegan fueron hasta de 8 grados. Bien, dentro de las principales conclusiones que nosotros hemos aprendido a través de este trabajo, es que la transmisión exclusiva de momento depende de los componentes integrantes del sistema de conexión. En otras palabras, si nosotros tenemos culmos de bambú con espesores mucho mayores, por ejemplo, como nos comentaban recientemente, que en Manabí existen culmos con espesores muy grandes, pues podemos tener resultados variantes, asimismo con el diámetro que nosotros utilizamos dentro de nuestras conexiones. Adicionalmente, el uso de varilla roscada de mayor diámetro e inclusión de mortero es factible, justamente dentro de las conexiones que nosotros la podemos realizar. Asimismo, se demostró que la caña guadúa o estifolia cut, que nosotros la utilizamos, puede ser utilizado básicamente como material estructural y de construcción, lo cual la literatura nos propone y nos dice justamente que es un material estructural, pero muy pocas veces se lo puede comprobar a través de ensayos de materiales y a través de ensayos de análisis estructurales por elementos finitos. Finalmente, quiero agradecer profundamente a la Universidad Técnica de Manabí por la invitación a tan prestigioso evento. Y hasta una nueva ocasión, Dios lo permite. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Santiago, en especial por compartir todos esos análisis que hicieron, que nos dejan mucha sabiduría. Y qué bueno que también hay muchas universidades tratando todos estos temas. El Muchas bambú. gracias, Santiago. Excelente exposición. Nos llena de satisfacción ver que también estamos por ese camino acá con el ingeniero Zambrano en la ingeniería mecánica, en esos ensayos que usted también nos está compartiendo. Ya vendrán las preguntas, así que le convino a no irse todavía. Esperemos que termine el bloque, ¿no? Gracias. Doctora. El bambú crece en comunidad, nunca solo. Así enseña la unión. Bien, vamos a continuar con nuestro próximo ponente. Ellos son Eric Josué Ceballos Viera, Winderson Lorenzo Muentes Rivera, Tatiana Gabriela Cedeño Delgado, Héctor Gonzalo Cedeño Zambrano. Ellos son de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de Ecuador. Van a compartir con nosotros la ponencia que se denomina Prototipo Modular Emergente con Estructura de Guadúa para eventos naturales catastróficos. Adelante, compañeros. Hola, muy buenos días con todos, queridas autoridades, compañeros exponentes y bueno, los estudiantes. Permítame un momento para poder compartir la presentación. Me confirma si se puede visualizar. Ahora sí. Ok. Eh, bueno, tomando en consideraciones ya lo que hemos escuchado con los demás compañeros. Si quiere, disculpe, lo puede poner en modo presentación para que veamos más amplio.
Sí, sí está en modo Ah, presentación. no, esto se pasa lo mismo que con el compañero Cristian, a lo mejor. Sí, no se ve en modo presentación. Debe ser que es un problema ahí de software. Ya, me avisa si cambia, ahí sí cambia. Sí, por lo Ya, menos ok, está ya. cambiando. Gracias. Ok, Disculpe. perfecto, no se preocupe. Entonces, como ya lo dijo la doctora Vanga, el tema que nosotros vamos a presentar pues es prototipo modular emergente con estructura GATT para eventos catastróficos naturales. Como introducción, y ya como lo hemos escuchado con nuestros compañeros exponentes, pues el bambú es uno de los recursos naturales más versátiles, sostenibles y milenarios que tenemos en nuestro planeta. Y gracias a que nosotros dentro de nuestro territorio ecuatoriano también contamos con una extensión muy grande de bambú, gracias a su rápido crecimiento, resistencia, capacidad de regeneración, lo convierten en un material muy importante para desarrollar la construcción o como componente clave dentro del desarrollo de las construcciones en nuestro territorio. Más allá de su valor ecológico, es una alternativa innovadora frente a los desafíos del cambio climático. Esto nos ayuda a dar grandes soluciones arquitectónicas, estructurales, como lo acabamos de ver anteriormente con el análisis de los compañeros, ofreciendo así una parte importante dentro de la sociedad. Estos aspectos combinados nos ayudan con la tradición, con la tecnología y con la sostenibilidad. Estos tres puntos, si los combinamos, nos ayuda a tener un gran equilibrio entre lo que es la naturaleza y el desarrollo dentro de nuestra parte como constructores o dentro de nuestra parte como diseñadores, que es la parte importante. Dentro de la problemática que nosotros podemos y que analizamos, existe el tema de la desigualdad dentro de lo que es la accesibilidad con la vivienda digna, el impacto dentro de lo que es el desarrollo de eventos catastróficos, el efecto pandemia que nos golpeó tan duramente en el año 2020, el potencial del bambú que aún no ha sido explorado y que nos puede ayudar a desarrollar muchas más cosas dentro del ámbito de la construcción, la necesidad de soluciones sostenibles y dentro de lo que es el campo de las emergencias o los recursos dentro de estas eh, partes importantes cuando se desarrollan estos eventos catastróficos. El desarrollo de los negocios sustentables, que es una parte muy importante que debería desarrollarse dentro de la etapa del desarrollo del uso del bambú dentro de nuestras comunidades. Luego tenemos la definición del estudio, que en este caso, dentro del diseño, la evaluación habitacional, la integración de criterios de sostenibilidad, orientación, la creación de espacios, nos ayudan a responder dentro del entorno, a optimizar los recursos y esto nos ayuda a fortalecer de una manera rápida la capacidad de adaptación entre los desafíos ambientales y el ámbito social, que es la parte muy importante que debemos considerar nosotros como diseñadores y como constructores. Dentro del objetivo general era diseñar un prototipo emergente modular para cumplir ciertas necesidades dentro de lo que son los eventos catastróficos naturales, tanto como es terremotos, inundaciones, deslaves, que en nuestro territorio ecuatoriano hemos vivido al pasar del tiempo con muchos de estos desastres naturales. Dentro de los específicos, tomamos en consideración tres puntos importantes: el análisis, el concepto y lo que es la propuesta. Dentro del análisis fue realizar una investigación exhaustiva con revisiones de estudios técnicos, teóricos, proyectos referenciales sobre la vivienda, sobre el desarrollo de viviendas con la utilización importante que es el tema del bambú. El concepto dentro de los estudios, la metodología constructiva, los métodos constructivos sustentables que podríamos utilizar y que podemos acceder con la utilización que nos da el bambú como material sostenible. Y dentro de la propuesta, pues el diseño del prototipo para ser utilizado dentro de estos efectos catastróficos, ¿no? Con la revisión del análisis de los estudios teóricos, informes técnicos, la metodología de construcción que podría, perdón, que podríamos utilizar dentro de lo que es la aplicabilidad del desarrollo y de la propuesta arquitectónica. Dentro de lo que tiene que ver con la justificación, nosotros tenemos varios puntos importantes. Dentro de la parte social es la vulnerabilidad que tenemos cuando se desarrollan este tipo de eventos, la calidad de vida que debemos justificar o en este caso crear dentro de nuestra sociedad.
crea refugios seguros y que sean dignos, la resiliencia urbana y la resiliencia dentro de nuestros aspectos sociales, dentro de la actividad social que tenemos dentro de nuestro territorio. La parte urbana arquitectónica y la técnica constructiva, la distribución de espacios, formas de diseño, las soluciones estéticas formales y funcionales, que en este caso tiene que ir mucho de la mano, y muy importante y no dejar atrás la técnica constructiva. Dentro de la parte académica donde nosotros nos desenvolvemos, o en la mayoría de compañeros que han estado interactuando dentro de lo que es este evento, es en la promoción del uso del bambú como elemento importante y como nosotros al tenerlo en nuestro entorno como un material adaptativo dentro de lo que es el aspecto constructivo, debemos especializarnos dentro de lo que es el diseño y la planificación. Y por qué no, dentro de lo que es la arquitectura y la construcción sostenible, que es lo que buscamos poco a poco y con la idealización de esta propuesta en que el bambú sea uno de los productos que más sobresalga dentro del desarrollo urbano arquitectónico, el arquitectónico netamente y el tema constructivo. Y cómo no hacerlo valer si el bambú es uno de los materiales que podemos usar en la mayoría de cosas dentro de lo que son las actividades de la sociedad. Dentro de la parte de la institución, el desarrollo sostenible y la colaboración y alianza interinstitucional que debemos nosotros contemplar para poder desarrollar e incorporarlo dentro de cualquier etapa de desarrollo en las actividades de el Ecuador y, ¿por qué no del mundo? Porque ya aquí nosotros sabemos que el bambú se lo utiliza en muchas cosas alrededor del mundo y en ciertos países la parte institucional es una parte importante, ya que nos ayuda a desarrollar proyectos para que el bambú sobresalga, en este caso, en el ámbito constructivo. ¿Y por qué no en otras áreas, incluyendo la salud, ¿no? Dentro de la metodología que nosotros trabajamos, tenemos tres fases fundamentales. Uno, que es el método investigativo documental, informes técnicos, estudios nacionales e internacionales, con la toma de observaciones, en este caso referenciales, para saber qué funciona, qué no funciona y cuáles son las partes importantes que a nosotros nos podría ayudar para desarrollar este tipo de prototipos. La fase 2, la visión integral, que tiene que ver mucho con elementos claves, la interrelación y las áreas de acción, donde nosotros vamos a desenvolver de una mejor manera con la incorporación de este tipo de prototipos que podrían llegar a una solución, que en este caso es la fase 3. En este caso, nuestro prototipo, con la modularidad, la resistencia, la sostenibilidad por el uso mismo del bambú, la funcionabilidad y la accesibilidad que nosotros podemos darle dentro de lo que es el aspecto social. Dentro del diagnóstico, bueno, nuestra parte importante, como ya lo dije anteriormente, como sabemos, Ecuador es un país altamente vulnerable a desastres naturales, terremotos, erupciones, inundaciones y deslizamientos. Son fenómenos frecuentes que afectan a miles de personas cada año, poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer a nivel institucional la planificación territorial, la construcción segura y la resiliencia comunitaria, que es una de las partes muy importantes. Como podemos ver en la parte de abajo, una línea de tiempo de varios desastres naturales que se han desatado o que han ido surgiendo a través de los años en el Ecuador, a partir de 1993, que se lleva la fecha de información que tenemos, que fue en el Azuay, con unos, un evento llamado La Josefina, en el 97-98, que hubo el fenómeno del Niño en varias provincias del Ecuador, en el 99, que fue la erupción del Huahuapichincha, en el 2006, lo del volcán Tungurahua, 2008, inundaciones, 2010, terremoto en el Tena, 2014, en terremoto en Pichincha, el terremoto del 16A que fuimos afectados en la provincia de Esmeralda y aquí en Manabí. En el 2017 fue en la Amazonía, en Bahía de Caracas, 2018 en Pastaza, 2019 en Macas, Guayaquil y Salinas. Y en el 2020 que hubo inundaciones tanto en Quito y Guayaquil, y por qué no dar a notar el tema de que surgió el COVID-19, que fue uno de los eventos también catastróficos que se incorporó dentro de lo que fue una parte de dolor dentro de lo que fue el territorio social dentro del Ecuador. Ahora, dentro de estos aspectos, todo lo que pasó dentro de lo que fue el territorio ecuatoriano
con la incorporación de ciertas maneras de ayudar a personas con campamentos y todo esto surgió a partir del 2016 con el evento de el terremoto del 16A. ¿Qué pasó ahí? Se incorporaron ciertos campañas, por decirlo así, de habitabilidad donde la gente ya al tener ciertas accesibilidades de cosas, ya la gente se aferró a eso. Es decir, ya no quería moverse. Entonces esos campamentos hubo un momento de que ya no cumplía con la primera idea o la idea base que tenían eh, como base para desarrollar en este caso el evento que se había dado, que en este caso es el 16A. Entonces, de ahí en adelante, con el diagnóstico, con esta vulnerabilidad que tenemos dentro del territorio ecuatoriano, surgió la idea de, bueno, planificar o plantear un prototipo que podría desarrollarse dentro de lo que son estos eventos catastróficos. En este caso, podemos ver aquí una estadística y unos datos de lo que se desarrolló después del terremoto, que en este caso fue dentro de la población con la cantidad de fallecidos, la cantidad de heridos, desaparecidos, desplazados que hubo dentro de lo que fue el desarrollo del 16A. En lo que tiene que ver con infraestructura, que tuvimos demasiados daños al no contemplar la utilización correcta de la normativa de la construcción, que pues ese fue uno de los principales inconvenientes que tuvimos dentro de la afectación de las edificaciones, tanto en la parte urbana con 13.962 inconvenientes y luego en la parte rural con 15.710. También tuvimos inconvenientes con los servicios, escuelas, iglesias, estructuras afectadas, ¿no? Niños, en este caso que también tuvieron este, inconvenientes, establecimientos médicos, establecimientos de salud, infraestructura con lo que tiene que ver con vías en puertos y aeropuertos que también tuvieron, por decirlo así, afectaciones en el ámbito estructural y en el ámbito arquitectónico. Dentro de la propuesta, nosotros consideramos el tema del concepto, que en este caso viene a ser la modulación, la modularidad de lo que era el proceso de incorporación dentro de la propuesta, dentro de los planos arquitectónicos, que en este caso es el diseño arquitectónico mismo con el desarrollo de la planta arquitectónica, los métodos constructivos, en este caso la materialidad, el bambú como estructura principal en el desarrollo de la propuesta, en la utilización de estructuras con acero y paneles SIP y los detalles constructivos, que en este caso fueron los ensambles metálicos que se diseñaron como acoples. Esto para evitar el uso de pernos directamente con el bambú y así evitar la utilización de cortes que tradicionalmente se lo utiliza para poder armar una estructura con un bambú. Y Un así minuto, podríamos compañero, tecnificar. ¿Cómo? que le queda un minuto. Ok, Gracias. listo. Y así podríamos llegar a la tecnificación y la fijación de la estructura en este caso, ¿no? Entonces aquí podríamos ver un gráfico de una isometría explotada donde podríamos nosotros ver cómo es el fase y las fases del proceso constructivo del prototipo en este caso que hemos diseñado. Dentro de los resultados que en este caso obtuvimos con el desarrollo de la propuesta fue una solución efectiva, tener un refugio seguro, la reconstrucción a largo plazo, la flexibilidad del diseño, la facilidad de montaje y de transporte del prototipo y el desarrollo local y nacional, donde podríamos en este caso incorporarlo dentro de lo que es el territorio ecuatoriano, ¿no? Como conclusiones, la implementación del bambú dentro de la construcción es una solución sostenible, eficiente para la necesidad de la vivienda o la vivienda en emergencia. Promover la utilización de recursos locales, sostenibilidad ambiental, la falta de planificación adecuada para gestionar emergencias y facilita una reconstrucción social efectiva. Implementación de módulos que diseña dentro de la replicación a pequeña, mediana y gran escala. Y sistemas de montaje y desmontaje facilitando un mantenimiento y asegurando una reutilización efectiva de los futuros desastres, si fuera el caso, ¿no? Recomendaciones: mitigación del impacto dentro de los desastres naturales, diseños de módulos replicables a gran escala para una respuesta flexible, adaptativa a diferentes desastres, módulos con características estandarizadas que permitan el fácil ensamblaje y expansión, realizar una prueba periódica y simulacros para garantizar que los módulos se encuentren en
en buen estado y la formación personal especializada para los manejos dentro del sistema que sea de una manera esencial y efectiva para una operatividad continua y eficiente. Muchísimas gracias, queridos compañeros. Muchas gracias, Eri, por compartir ese prototipo que han diseñado en la OLEAN. Muchas gracias. Gracias. Cuando el bambú se inclina, no es rendición, es inteligencia. Y como estamos ya sobre el tiempo, vamos a continuar ahora con eh, César Andrés Palma Espinel, Héctor Gonzalo Cedeño Zambrano, Tatiana Gabriela Cedeño Delgado, Wenderson Lorenzo Muentes Rivera, Gabriel Gregorio Salvatierra Tumbaco. Ellos también son de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador. Nos van a acompañar con el tema la reinterpretación del diseño arquitectónico vernáculo de Caña Guadúa en una Smart Home. Adelante, compañero. Recuerden que tenemos 12 minutos para hacer nuestra exposición y cumplir con los tiempos. Muchas gracias. Sí se ve, ¿verdad? Perfectamente. Ok. Muy buenos días, estimadas autoridades, ponentes, público en general. Yo les voy a hablar sobre la reinterpretación del diseño arquitectónico vernáculo de Caña Guadúa en un smart home. Primero, hablar de la reinterpretación es justamente volver a darle otra visión a algo que ya existe y justamente de aquí nace el tema. ¿Cómo darle una visión a un diseño vernáculo, al bambú, a algo histórico? Y es justamente eclectizar lo que viene a ser la parte histórica, la parte tradicional del bambú, obviamente con los procesos contemporáneos. Bueno, básicamente la caña guadúa es uno de los materiales que se utilizó en este proyecto y la aplicación de técnicas constructivas fue el principal elemento que se pudo utilizar, ya que se utilizaron diferentes técnicas ancestrales y el resultado justamente nos va a dar una propuesta estratégica que hace que la arquitectura vernácula puede ser reinterpretada en mejoras como una propuesta inteligente. Justamente esta vivienda de bambú es una vivienda Smart Home, la cual voy a presentar. ¿Cuál fue el problema? Básicamente es la pérdida de identidad cultural y la estandarización de los diseños arquitectónicos. Muchas veces, o por lo menos en nuestro medio, creemos que diseñar con bambú no puede llegar a un sentido estético. Justamente ahorita con este prototipo que lo puse justamente para las zonas costeras. Hice una combinación, una mixticidad de materiales para poder ensamblar lo que es el bambú con el ladrillo visto, incluso lo que es el gypsum y el fibrocemento. Haciendo una combinación en donde trate de predominar la caña como elemento principal en toda la vivienda, ¿no? Entonces, para este diagnóstico utilicé un terreno base, ya que este prototipo se ensambla para toda la zona costera y utilicé Santa Marianita como un punto para el diagnóstico del trabajo, tomando en cuenta, obviamente, un terreno de 200 metros cuadrados como ejemplo y las condicionantes para poder hacer el desarrollo de la propuesta, ¿no? En este caso, tomamos en cuenta los asoleamientos en las diferentes fachadas que podría tener el prototipo. Asimismo, el mapa de vientos en lo que respecta en las diferentes zonas y en lo que son mapas de ruidos y vías para la parte de la accesibilidad. Es muy importante que este prototipo se diseñó de tal manera en que se hizo con un respectivo programa para generar a la zona y a la clase media, media alta y alta, ya que es un prototipo Smart Home, el cual está diseñado para un dormitorio máster, un dormitorio simple, incluso tiene un walk-in closet. Entonces, ya que combina lo clásico en lo contemporáneo, vamos a ver
acabados de alta gama en lo que son en la cocina, pero con técnicas tradicionales, con los ensambles ancestrales. Entonces, los tres ejes y el partido obviamente empieza desde su zonificación. La zona privada, la zona social y la zona de servicio. Y aquí es donde empieza a partir obviamente la modulación de lo que es el diseño del prototipo. Entonces, busca justamente integrarse armoniosamente con el paisaje local. Entonces, todas las técnicas de construcción que se utilizaron, vuelvo repito, fueron ancestrales. Y estas técnicas se hicieron para maximizar la eficiencia energética. En este proyecto se realizaron y se pudo dar como resultado de que el 40% de la energía se pudo reducir de manera eficiente. Asimismo, se va a hacer lo que es la selección y el tratamiento según las reglas NEC, la parte estructural y la implementación de la tecnología SMART. La parte estructural se van a utilizar aceros y otros materiales para las uniones principales, ya que la base cuenta con una cimentación de hormigón armado, la cual voy a explicar en unos momentos, y obviamente lo que es la tecnología SMART. Pero, Lo que es la tecnología SMART ya va a incorporar todo lo que es el sistema automatizado para que esta casa sea implementada en cualquier lugar de la zona costera, incluyendo el uso de paneles solares en el caso de que no tengan energía eléctrica, ¿no? Obviamente se utilizó el bambú por su resistencia, porque la caña guadúa es liviana, flexible y obviamente permite el manejo de la construcción, además de que vamos a hacerlo y vamos a poder generar este prototipo en un tiempo récord. Justamente las propiedades de la caña guadúa nos dan para poder tener un aislamiento térmico y acústico en las construcciones que va a ser un plus, va a ser un extra que va a tener esta vivienda, ya que en la zona costera justamente necesitamos crear microclimas. La vivienda se genera de manera biosostenible y los sistemas inteligentes hacen que permitan controlar de manera remota y automatizada también la iluminación, temperatura, persianas y electrodomésticos desde el celular, ¿no? Al ser una casa inteligente, permite que podamos migrar dispositivos y estas plataformas sean tecnológicas. Pero ¿cómo hacer para que toda la parte smart no sea vista? Ya que sabemos que en las instalaciones de bambú, por lo general la mayoría de instalaciones son vistas, ahí es donde utilizamos el Jigsaw para ocultar todos estos dispositivos. Entonces estos sistemas inteligentes se van a adaptar a básicamente la propuesta. Como pueden ver, aquí está lo que es la planta arquitectónica, la cubierta y la implantación. Todo lo que son las áreas de baño y de cocina se trataron con mampostería y el resto se trató con caña picada. Lo que son las columnas, bueno, es un sistema justamente de 6 columnas y todo lo que es la parte de la cubierta tiene un sistema 100% de bambú. Las columnas, las cubiertas y las vigas están compuestas directamente de bambú. La parte de la cimentación y lo que es el acceso tiene plataformas, obviamente, de su cimentación, como lo mencioné antes, de hormigón armado. Esto hace de que la vivienda sea más atractiva y obviamente podamos ubicar los anclajes tanto del Jigsaw, el fibrocemento y lo que es el ladrillo visto. Aquí empieza lo que son los detalles, cómo vamos a ubicar la malla electrosoldada con el mejoramiento y también podemos ver obviamente cómo nacen obviamente los primeros 6 bambú desde la cimentación. Luego ya vamos a la distribución y esta distribución nos da desde el piso, debido a que es una cimentación, ubicar porcelanato amaderado para darle esta apariencia 100% rústica. Más adelante voy a mostrar los renders interiores, pero la idea es que la vivienda se vea rústica a pesar de su cimentación de hormigón armado, ¿no? Justamente el cerramiento incluso se hizo de manera que el prototipo pueda tener inclusive un cerramiento el cual se pueda observar lo que es el material noble del bambú. Entonces ahí tenemos lo que, como pueden ver, la sala de comedor, una cocina, que ya es una cocina más contemporánea, lo que es el patio y los respectivos dormitorios. Como pueden ver, en las partes que se ven blancas son las partes donde se han implementado
el Jigsaw para ocultar los que son los interruptores Smart, lo que son todos los equipos Smart, ¿no? Podemos ver las diferentes fachadas. Tiene una cadena justamente donde va a recoger el agua porque al frente va a tener el panel de fibrocemento, el cual les va a ayudar a que esta fachada tenga justamente la combinación entre bambú, fibrocemento y la parte contemporánea. Y por último, en los cortes, se generaron dos cortes, el cual se pueden ver las alturas, los dormitorios y el baño social. Aquí podemos ver unos detalles de lluvia, de canalón y obviamente un panel de acero tipo sándwich para mejorar lo que son la parte del confort termoacústico, ¿no? También podemos ver cómo se anclan el perfil Stuck, cómo se ponen las planchas de Jigsaw, los cajetines rectangulares, de tal manera que todo queda oculto. Aquí, como pueden ver, hay un ejemplo de la pared de Jigsaw y justamente cómo va a ir la pared de bareque, cómo va a ir la parte de la estructura y obviamente cómo va a circular el viento en la parte superior para que se genere este ambiente este ambiente que queremos lograr. Aquí podemos ver también en la parte de la cubierta cómo van ir anclados, cómo está el detalle con los tacos Fisher, los tornillos de acero negros y los ángulos galvanizados. Y también los detalles de la ventana y de las bisagras, ¿no? Aquí se puede apreciar un gráfico del panel tipo sándwich, cómo va la doble viga de bambú, cómo van ubicados los paneles solares, la unión pico de flauta, donde están, cómo va la base de hormigón armado con sus respectivos dados, cómo van las uniones de ensamble en boca de pescado, pico de flauta y las columnas de bambú con el acero propiamente, ¿no? Y podemos ver cómo hemos utilizado todas las uniones ancestrales en lo que respecta a la estructura. Asimismo, hemos utilizado acero, aluminio, incluso bambú decorativo de Pillostachi Jaura en la parte del ingreso y, como les decía, un porcelanato maderado, ¿no? Lo que es caña picada, una pared de mampostería enlucida y una cimentación de hormigón. Internamente tenemos que todo está automatizado, desde las ventanas corredizas, los interruptores inteligentes, los acondicionamientos de aire, las lavadoras, lo que es el TV, la radio, la bocina y los lectores de huella digital en el ingreso. Se personalizó lo que son las puertas de ingreso, las ventanas y también se hizo un estudio para que los paneles se puedan ubicar de tal manera que supla la base energética en nuestra vivienda en caso de que no contemos con una red eléctrica en el sector, ¿no? Porque no todos los terrenos cuentan con una red directa de electricidad. Un Entonces, minuto. ¿cómo le hicimos bioclimática? De esta forma, aquí muestro lo que es la propuesta, cómo se generó lo que es la personalización de lo que son las ventanas, la puerta, cómo se decoró y cómo se pusieron las doble altura. Podemos ver los renders interiores, cómo se combinó lo que es la parte contemporánea, cómo se generaron las paredes enlucidas, el bambú, la caña picada, los baños contemporáneos y se personalizaron todo de manera interna. Bueno, y por último, la investigación justamente ha cumplido el objeto de estudiar exhaustivamente las fuentes bibliográficas sobre la caña guadúa, donde hemos demostrado que es un material idóneo para la construcción de viviendas vernáculas, pero lo podemos hacer también con criterios SMART, obviamente a su alta resistencia, durabilidad y sostenibilidad. Y también pudimos ver que de manera exitosa los criterios han logrado automatizarte a través de esta vivienda Smart Home, ¿no? También se combinó la automatización con la eficiencia energética y se implementaron estos sistemas, más que todo rescatando nuestra tradición. Eso sería todo. Las recomendaciones justamente es que se implementen y que nos atrevamos siempre a combinar el bambú con estos materiales y podamos atrevernos a crear arquitectura nueva, arquitectura que sea vistosa ante la sociedad para que ellos puedan comprar y establecer justamente este nuevo tipo de viviendas. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César, por haber compartido con nosotros cómo hacer ese complemento, ¿no? De las Smart Home con este noble material de caña. Eh, el bambú enseña que la suavidad vence a la dureza. Lao Tse. Muchas gracias. Continuamos con
nuestra próxima ponencia, que es de la Universidad Técnica de Manabí, con Jennifer Zuleika Morales Vélez, Ramón Albertina Panchana Cedeño, Beatriz Irene Caballero Hiller. La ponencia se llama Sistema Constructivo Innovador para Viviendas Sostenibles utilizando bambú en la provincia de Manabí. Les recordamos a todos nuestros ponentes el ceñirse, por favor, al tiempo. Muchas gracias. Bienvenidas, compañeras. Bueno, buenos días con todos, autoridades, asistentes en general. ¿Me confirma si se ve la pantalla, por favor? Sí se ve. Si puedes compartir, ponerla en modo ahora. Sí. Muchas Sí, gracias. ok. Bueno, buenas tardes con todos. Quienes habla, Jennifer Zuleika Morales Vélez, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Manabí, con mi tutora, la ingeniera Ramonita Albertina Panchana Cedeño, cotutora, la ingeniera Beatriz Caballero Hilero. Sistema constructivo innovador para viviendas sostenibles utilizando bambú en la provincia de Manabí. Desde tiempos muy remotos, y por su utilidad, el uso de bambú se ha hecho una de las alternativas para innovar, no solo en mampostería, sino en infraestructura, acabados y construcción de viviendas. La especie más común y usada es la caña guadúa, misma que hace parte de la familia bambú. La pregunta que nos planteamos en esta investigación fue, ¿sería factible la construcción de viviendas sostenibles con bambú y cuál sería su impacto en lo económico y lo social? Para poder resolver esta interrogante, se planteó como objetivo general investigar acerca de sistemas constructivos innovadores para viviendas sostenibles utilizando bambú. Y como objetivos específicos nos planteamos investigar tipos de viviendas construidas con bambú en la ciudad de Puerto Viejo, analizar diferentes valores de resistencia de sus columnas, la calidad de vida de las personas en este tipo de viviendas, realizar un análisis económico y social del sistema constructivo propuesto para la implementación en la industria de la construcción. Es importante saber que el bambú, como construcción tradicional, viene desde tiempos muy remotos. Nuestros antepasados, personas de nuestros aborígenes, se registra que en el año más o menos 1605 se introdujo en la costa ecuatoriana la construcción de viviendas de una sola planta con bambú, en este caso la guadúa y barro. Se hicieron de una sola planta porque en ese tiempo no se conocía lo que ahora ya se conoce, la resistencia del mismo. Tenemos que decir que es un patrimonio intangible, ya que podemos decir que la caña guadúa hace parte de nuestra cultura manabita, que hace parte de nosotros. Aquí en Manabí es conocida como la caña brava. Tenemos que tiene resistencias mecánicas, incluso iguales o superiores al acero. Sismoresistencia porque es flexible y ligera. Tenemos sostenibilidad y confort. Sostenibilidad ya que produce CO2 que ayuda al medio ambiente. Aparte de eso nos ayuda a poder evitar la erosión del suelo y proteger cuencas hidrográficas. Confort. ¿Quién no ha visitado una vivienda construida con bambú y se siente en un ambiente cálido y ameno? Para poder explotar o poder desarrollar al 100% el uso del bambú, hay que tener en cuenta cómo este se divide. Tenemos la cepa del culmo, que es desde la base del bambú hacia arriba, que es muy utilizado para lo que son columnas y los cercos. Este de aquí tiene sus nudos muy cerca el uno del otro, lo que asemeja los estribos en una columna. Tenemos la base, que es la que sirve en la construcción como casetones, paredes y armazones. Recordemos que en las casas de bambú no solamente el bambú se aprovecha en columnas, vigas, sino que se aprovecha también en las paredes, en la mampostería, en lo que son los acabados. Incluso en la investigación descubrimos en Guatemala una construcción de vivienda social que usa, en vez del hierro, tiras de bambú tejidos de manera horizontal y vertical y encima una
malla electrosoldada y fundido con una pequeña capa de hormigón de 5 a 7 centímetros, donde no se utiliza el hierro como tal, sino el bambú al 100% en paredes, en vigas, en columnas, en todo lo que tiene que ver la construcción de la vivienda. Tenemos la sobrebasa, que es muy utilizada en armazones como principal apoyo en tablones o en vacío de columnas, losas y vigas. No sé si se han percatado de pronto alguna vez cuando hay una armadura de losa, que mucha gente dice, ay, tiene cañas finas. Eso es bambú. Es lo que se utiliza, esa parte del culmo es lo que se utiliza para poder sostener la armadura hecha de madera para poder fundir la losa. El varillón o copa, que ya es algo más, con menos resistencia, que se utiliza para dejarlo en el campo y que este de aquí aporte materia orgánica al suelo. La copa, que se utiliza para otros destinos artesanales. Según el diseño de la NEC, nos pide unos requisitos para la protección de Guadúa. Decimos aquí buenas botas, buen sombrero. Buenas botas se refiere a la humedad del suelo, ya que las columnas no deben estar directamente en contacto con el suelo, porque la humedad puede perjudicarlas. Se pide que como mínimo de la base hacia arriba tenga 20 centímetros de hormigón para que ésta pueda ser protegida y no pueda ser deteriorada con la humedad o con el tiempo. Buen sombrero, necesita lluvia, o sea, necesita estar protegida de la lluvia y el sol, ya que necesita grandes techos para que esta aquí no se vea afectada con la lluvia, el sol, ya que si se afecta, no va a tener la misma durabilidad o resistencia que esta aporta en la vida de la construcción. Anclaje de columnas. Se exige un anclaje mecánico en la cimentación con pedestales de hormigón mediante varillas de acero, no menores a 10 milímetros. En la base del culmo se hacen 2 huecos de la horizontal, vertical, y se le colocan como unas patas, igual que la columna de hierro, que se doblan, pero acá se perfora el culmo y se ponen las patitas que van en el cimiento, por así decirlo, que son las que sostienen y pueden darle una mayor estabilidad a la construcción de la vivienda. Las uniones, por otro lado, deben ser realizadas preferiblemente en el nudo. Tenemos que tener en claro que el nudo es mucho más resistente que la otra parte de él. Entonces, en este nudo se prefiere que se hagan las uniones, que tienen que ser con pernos y conectores o amarres. En esta investigación también podemos descubrir que cómo favorece al cambio climático. Pues según investigaciones realizadas por el INVAR, una hectárea de bambú bien manejado puede capturar 13 toneladas de CO2 cada año. Aquí en Manabí contamos con 145.000 hectáreas de bambú, que aportan más o menos, en el año 2018 fue el 3.8% de lo que se pudo percibir de CO2 en ese año. En Ecuador tenemos 600.000 hectáreas de bambú. El bambú puede reemplazar a productos como el PVC, el acero y el hormigón, reduciendo emisiones de CO2, como ya lo decía, y podemos explotar los recursos forestales. Aquí en Manabí tenemos viviendas de interés social que fue iniciativa del gobierno de Paso en el año 2022, que se aprobaron en el Cantón Olmedo y parte del Cantón Santana, un promedio de 148 viviendas, de las cuales se han entregado una parte, otras no, por temas de infraestructura, pero que son muy necesarias para las personas que habitan en ese sector. Tenemos construcciones de viviendas en Canoa, Montecristi, no solo viviendas, sino hoteles que hacen que Manabí sea un potencial turístico muy importante para todo el Ecuador.
Con la presente investigación se determinó que el bambú como material de construcción sirve para desarrollar un sistema constructivo innovador, con beneficios no solo al medio ambiente, sino también a la sociedad, teniendo un impacto económico, ambiental y social. Mediante los ensayos que se realizaron, se determinó que el bambú resiste atracción, compresión y torsión. Así como en la información obtenida, se corroboró que el sistema constructivo es viable, seguro y realizable. Hay que tener en cuenta que el bambú puede resistir a atracción, perdón, de 100 a 350 megapascales y a compresión de 85 megapascales en adelante. Hay que tener en claro que hay 1.736 especies de bambú y podemos decir que toda guadúa es bambú, pero no todo bambú es guadúa, ya que el bambú se clasifica en algunas familias. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Jennifer Zuleika Morales por haber compartido con nosotros este sistema constructivo innovador en aras de un segundito que tenía el temporizador, en aras de la sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias por su trabajo. La última parte es muy importantísima porque por eso se le llama acero vegetal, ¿no? Entonces, allí los que estamos aquí, los estudiantes que están aquí, porque la mayoría que tenemos aquí son estudiantes, es importante que vayan conociendo las bondades de este recurso y con ponencias como la que usted manifiesta, estimada Jennifer, pues obviamente estamos contribuyendo a ese conocimiento. Continuamos entonces, doctora Van. Bien, en la tormenta, el bambú no se opone, se adapta. Y ahora le damos pase a nuestro compañero David Coveña Lor. Él es de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, Ecuador, y nos va a compartir una ponencia que se denomina Desempeño hidrotérmico de envolventes en caña guadúa para viviendas urbanas sostenibles en Manabí. Bienvenido, como siempre, estimado David. Es un honor para nosotros tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, mi querida Josefina, doctora Josefina Vanga. Muy amable. También muchas gracias a todos los organizadores de este importantísimo evento que la Universidad Técnica de Manabí se luce, obviamente, mostrando esta investigación científica desde los diferentes puntos, ¿no? Bueno, aquí tengo, no sé si puedan, por favor, observar, me ayudan, tengo la Sí, compartir. sí, ¿Sí? solo falta que Perfecto. la pongas en modo Como presentación. presentación, ¿estamos ahí? Muy bien, Perfecto. muy bien. Muchas gracias. Entonces voy a iniciar repitiendo pues, y confirmando el agradecimiento también por la invitación a todos los gestores de este importante evento. Mi tema es el desempeño hidrotérmico de envolventes en caña guadúa para viviendas urbanas sostenibles en Manabí, Ecuador. Mi nombre es David Coveña. Tengo obviamente una foto en el lado izquierdo que pertenece a la Casa Cubo o Caramanchel, situada en Madrid, donde todo su revestimiento es envolvente de 88 viviendas. Imagínense que está en Caña Guadúa, donde la caña guadúa no es oriunda, obviamente, de ahí, en España. Y nosotros, como ya lo han dicho, de nuestro territorio de los 256.370 kilómetros cuadrados que tenemos en Ecuador, el 2,3% está de caña guadúa. Entonces, aprovechémoslo, porque esto sí que nos resulta a nosotros muy beneficioso. Manabí posee un clima tropical húmedo con altas temperaturas y una humedad relativa que también, dependiendo de donde nosotros nos encontremos, podría estar afectándose porque recordemos que entre el 40 y 60% de grado de humedad es lo que es lo más conveniente. Afecta directamente a la sensación térmica. En cuanto al el crecimiento urbano, genera una presión sobre el suelo, aumenta la demanda de vivienda y transforma el paisaje natural. En cuanto a los sistemas constructivos predominantes son el hormigón armado, los techos también de zinc, y los cuales permiten que exista una baja inercia térmica y reduce la capacidad de moderación del calor. Y en cuanto al confort, las condiciones ambientales adversas impactan a la habitabilidad, incrementan el consumo energético y reducen el confort térmico interior. El objetivo de esta investigación, como una parte también como un resumen de la investigación doctoral que gracias a Dios tuve la oportunidad de realizar, determinar el confort hidrotérmico de los envolventes de la construcción tradicional y de caña guadúa en viviendas urbanas contemporáneas de Puerto Viejo, Manabí.
Para esto, pues, en el desarrollo metodológico se hizo un estudio in situ comparativo exploratorio, una aplicación de mediciones físicas directas y moderación numérica. Se seleccionaron 6 viviendas unifamiliares contemporáneas, de las cuales 4 viviendas son de construcción de hormigón armado y bloque y 2 viviendas con envolvente de guadúa. Los criterios de selección, obviamente, de acuerdo a la distribución espacial, unas condiciones de asolamiento, las más, que están más afectadas, y áreas construidas entre 60 metros cuadrados y 140 metros cuadrados. Para la ubicación se lo dividió en 4 cuadrantes al casco urbano y se hizo una georreferenciación con GPS, acompañado también del Google Earth. En el periodo de estudio fue 4 meses de monitoreo, desde abril a julio de 2019, mostrando una transición entre lo que es ya parte del invierno, llegando a un veranillo, con mediciones diarias en 3 franjas horarias, de 8 de la mañana, 12 del día y 18 horas. La justificación de esta muestra, obviamente, es el tamaño muestral exploratorio adecuado para identificar patrones térmicos iniciales en un contexto urbano tropical. Bueno, ya dijimos el periodo de medición, que son las 17 semanas. La frecuencia también hablamos de las tres instancias. Y para estas variables físicas monitoreadas, referimos a la temperatura interior del aire, la temperatura radiante, la humedad relativa, la velocidad del aire y el registro paralelo de condiciones climáticas exteriores. El control de ocupación obviamente son viviendas que son ocupadas durante el monitoreo para simular condiciones reales de uso, porque si no están las personas presentes, pues se van a mostrar de manera errónea condiciones muy favorables. Entonces, procurábamos que estuvieran todas las personas que conformaban las viviendas. Y la calibración de equipos, todos los instrumentos calibrados y verificados antes de cada jornada de medición. Equipos que se utilizaron fueron, por ejemplo, el higrómetro, que es el Prodmex PT6508, que muchos de ustedes lo deben conocer cuando realicen su trabajo. Son mediciones de temperatura ambiente, punto de rocío y bulbo húmedo. El anemómetro, que el Handheld Wind Meter, que nos da en metros por segundo la medición de la velocidad del viento, con precisión de más o menos 3%. Uno de los mejores medidores Vaisala, el HM330, para medir de manera industrial la temperatura y la humedad con sensor OMICAP de alta precisión. Y un termómetro marca Bosch infrarrojo PTD1 con una identificación de puentes térmicos y condiciones superficiales de humedad y temperatura. Todo esto material, instrumentalización, que nos ayudó muchísimo en el proceso de la medición, la parte numérica que estábamos hablando. Para todo esto se hizo una ficha técnica, evaluación adicional con características físicas, orientación, iluminación, ventilación y material de las viviendas. El modelo, obviamente, que nosotros tenemos aquí es el modelo Finder. Cuando nosotros hablamos del modelo Finder, recordemos que hay una lista de algunos grandes teóricos que, si hablamos nosotros desde el principio, hablamos de Victor Oljay, hablamos de Baruch Giboni, hablamos nosotros de Steve Sokolai y justamente terminamos con Paul Olfinger, que es uno de los que prácticamente nos promueve la contribución al medio del estudio del confort térmico y que todavía son aceptadas muy bien pues, en los procesos de medición climatológica. Con esto que hablamos nosotros del PMB y el PPD. ¿Qué es el PMB? Prácticamente es podemos nosotros que mencionar que es un índice que cuantifica la sensación térmica de un grupo de personas en un entorno determinado. No es una temperatura, sino una predicción del promedio de las percepciones térmicas, desde muy frío hasta muy caliente. En una escala que se mide desde -3, que es muy frío, hasta +3, que es muy caliente, donde el 0 representa una sensación térmica neutra. En los factores, obviamente, se calcula la temperatura del aire, la temperatura radiante, la humedad, la velocidad del aire, el nivel de actividad metabólica, como caminar o sentarse, y la ropa, obviamente, que llevan las personas. Y luego, pues, el PPD, que habla de la insatisfacción, también esta predicción que se tiene. Las variables personales, ese metabolismo, la vestimenta también se lo analizó, las variables ambientales como temperatura, lo dicho ya, y las normativas de referencia como la aplicación de los estándares ISO 7730, que habla justamente del PMB y el PPD, y las RAI 55, que nosotros sabemos que esta es la Sociedad Alemana de Calefacción, Refrigeración y Acondicionamientos de Aire, que de lo que tenemos nosotros nos ha promovido muchísimo estudio dentro del campo que estamos justamente realizando en la parte térmica e hidrotérmica. Para esto también se utilizó un software, el Design Builder con módulo CFD, que es un sistema computacional de fluido de la dinámica del aire, con variables modeladas también, con una geometría real de viviendas, materialidad específica de cada envolvente, condiciones iniciales y límites térmicos reales, el proceso de simulación, una definición de dominio y malla, alteraciones de alta convergencia estable, análisis de distribución térmica, ventilación y acumulación de calor. Y la comparación cruzada también que se hizo entre mediciones de campo y los resultados del Design Builder, el módulo CFD,
para validar el comportamiento hidrotérmico de ambos tipos de construcción. Aquí tenemos nosotros una gráfica donde vemos una parte del casco urbano, no todo Puerto Viejo, y en donde se identifican las diferentes viviendas que se utilizaron, la vivienda 1, vivienda 2, 3 y 4, que son de hormigón armado, con periodos de construcción desde 1995, 1982, y las otras viviendas que son de caña guadúa, entre ellas una de las que considero más importante analizada, la caña guadúa Wilfrido Lor, que fue construida en el año 1910 con caña guadúa y que tiene revestimiento de quincha, en donde hacemos nosotros una exploración y un análisis justamente entre la masa soleada de la vivienda de hormigón armado con esta también asoleada la vivienda Wilfrido Lor. Bueno, dentro del análisis que se hizo, aquí tenemos bueno, en la parte derecha una gráfica del higrómetro, del anemómetro, del medidor de temperatura humedad del maizala y el instrumento Bosch, el infrarrojo PTD1. Las viviendas tradicionales presentaron temperaturas interiores, un promedio de 28.5 a 34 grados centígrados, en algunos casos superiores al límite de confort hidrotérmico según RAE 55. Recordemos que estamos entre 24 grados, que sería lo más idóneo, ¿no? Las humedades relativas variables generalmente entre 58 y 75%. Recordemos aquí que los márgenes de humedad oscilan entre el 40 y el 65%. Las velocidades de viento interiores, en su mayoría, fueron menores a 1 metro por segundo. Los índices de satisfacción están entre lo cálido de predicción de +1, +2, y los pp de insatisfacción están superiores al 20%. La ventilación natural es deficiente en varias de estas viviendas de hormigón y con desequilibrios de los caudales de ingreso o egreso del aire. Aquí hay una gráfica que muestra en la parte superior izquierda la vivienda 4, que es la más crítica en cuanto a aislamiento, una pequeña planta arquitectónica, y estos planos que nos da obviamente el programa del Design Builder, el CFD, donde muestra en la parte superior, por ejemplo, lo que se refiere a la temperatura, cómo se va marcando en el caso de la vivienda 4, y también pues, las líneas azules y líneas rojas que se unen en esta parte, que prácticamente muestran pues, el flujo de aire, cómo va a la parte fría y cómo va a la parte caliente, a diferencia de la vivienda 6, la vivienda caña guadúa, donde se puede observar obviamente una mayor holgura, donde se puede observar que existe una temperatura más confortable. Esto como medio de comparación entre la vivienda de hormigón armado y la vivienda de caña guadúa. Entonces la vivienda de caña guadúa presentaron temperaturas más estables, un promedio entre 27 grados centígrados a 30 grados centígrados dentro o cercano a la zona de confort. Humedades relativas, pero aquí también hay que denotar que si hay 27 grados centígrados en el interior de esta vivienda de caña guadúa, seguramente en el exterior, tal como lo comprobamos, había una temperatura superior a 7, con 7 grados centígrados. Es decir, hablamos de 34 grados de temperatura afuera y 7 grados menos en el interior. Eso es muy favorable. Humedad relativa más constante entre el 60% y 68%. Velocidades de viento interna aceptables que van mayores a los 0.5 metros por segundo, mejorando la sensación térmica. Los valores predictivos PMB, valores próximos a neutralidad entre el -0.5 y +0.5. Miren la diferencia con los de viviendas de hormigón armado. Y los valores de insatisfacción son inferiores al 10%, mientras que en el otro eran superiores al 20%. Mejor comportamiento hidrotérmico debido a la alta porosidad del material, mayor intercambio de aire y ambiente y una baja inercia térmica favorable en clima tropical. En este cuadrito podemos nada más resumir lo antes dicho. Este es un análisis que se hizo en algunos meses y también detrás de eso hay muchos otros meses donde se recopiló pues, la información, la instrumentalización. En la parte superior tenemos la casa de hormigón armado, en la parte inferior una fachadita de lo que es la casa Wilfrido Lor. Estas barras aplican abril, mayo, junio y julio. Como ustedes pueden observar, el celeste y el naranja representan, por ejemplo, la casa de hormigón armado, las temperaturas, mientras que el gris y el amarillo representan las temperaturas en la casa de caña guadúa. Y vemos en todos ellos que las temperaturas son inferiores, tanto afuera como en la parte interior, como se muestra para los diferentes meses del año, abril, mayo, junio y julio. Y obviamente los meses de abril son un poquito más elevados porque tenemos la temperatura reciente del invierno que ya va saliendo y sabemos nosotros que cuando aquí tenemos invierno tenemos calor, a diferencia de países nórdicos que cuando tenemos el invierno cae la nieve o hace mucho frío. Muy bien,
De esta manera resumimos nada más en un cuadro la construcción tradicional y la construcción de caña guadúa, donde vemos los grandes beneficios que ofrece prácticamente la aplicación acá de una vivienda guadúa, tal como lo vienen mencionando los compañeros en las exposiciones anteriores. Tenemos nosotros para poder explotar muchísimo la utilización de la caña guadúa y justamente en el sentido de la salud, que es lo más importante que nosotros tenemos que revisar, porque nosotros hablamos de la aplicación de un cemento y hay un polvo que se va generando, ponemos nosotros algún polvo de pintura y se va generando obviamente toda esta contaminación que nosotros prácticamente es una aerosolización que la vamos nosotros consumiendo. Bueno, entonces las envolventes de caña guadú ofrecen mejores condiciones de confort higrotérmico en el contexto tropical de Puerto Viejo, siendo una alternativa sostenible para el diseño bioclimático. Recordemos, generar la zona de confort, o sea, la zona que tiene cierto rango de temperatura y de humedad relativa que propician un cuerpo humano que requiera el mínimo gasto de energía para ajustarse al ambiente. En esta zona no se necesita corrección constructiva para la obtención del bienestar y confort. Y eso es lo que nosotros queremos lograr. Y finalmente, en esta última lámina, en cuanto al contexto, el confort higrotérmico no depende solo de la tecnología, sino del diseño arquitectónico sensible al contexto, que es lo que nosotros queremos hacer. Un diseño sostenible, una disciplina que promueva el uso eficiente de recursos, manteniendo el equilibrio entre la economía, la sociedad, el medio ambiente y satisfaciendo las necesidades actuales sin comprometer el futuro, como ya lo sabemos nosotros. La viabilidad. Esta arquitectura bioclimática vernácula, adaptada al clima tropical, es técnicamente viable y socialmente necesaria. Está por demás comprobado, nuestros ancestros lo han venido haciendo, pero lamentablemente mucha inclusión de algunos otros elementos han hecho que se rompa prácticamente esta estructura de hacer las cosas bien. Y en cuanto a la innovación, la Guadúa, combinando tradición e innovación, ofrece soluciones accesibles, sostenibles y culturalmente pertinentes. Y finalmente, la investigación contribuye a visibilizar modelos de vivienda digna y sostenible, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos fundamentales a la vivienda. Esto es lo que les puedo compartir, estimados compañeros. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad y espero que tengamos cada vez mejores y nuevos proyectos utilizando la caña guadúa. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado David, por esos resultados tan interesantes sobre la parte higrotérmica y todo lo que nos ofrece este nuevo, eh, este noble material. El bambú enseña que lo esencial no se ve, se siente. Y le doy pase a mi compañero, el doctor Raúl. En primer lugar, mi agradecimiento, colega Coveña, excelente posición para los compañeros estudiantes y los asistentes, pues esta es una de las grandes ventajas que tiene el bambú, bajar los niveles de calor, de humedad en nuestras viviendas. Así que vean cómo están apareciendo cada vez, cada nueva ponencia, pues un nuevo valor agregado a este noble recurso. Muchas gracias, arquitecto Coveña, un gusto tenerlo acá, un honor tenerlo acá con su disertación. Siempre la orden. Continuamos, Muchas gracias. vamos a, no se vaya también porque tenemos preguntas y al final del blog se las hará, ¿no? Continuamos pues con la penúltima eh, ponencia de hoy en la mañana. Eh, la ponencia viene de la Universidad Técnica Manabí. El tema es el hogar de María, la fe y la naturaleza en diálogo sostenible. Sus autoras son las estudiantes Ramos Cedeño Andreina Monserrate y Burgos Hiler Melina Ailín. Un gusto tenerlas aquí. Están presentes Andreina y Melina. Por favor, compartan pantalla y empezamos pues con la exposición. Buenas tardes con todos. Enseguida comparto. ¿Me confirman si se ve, por favor? Ahí sí. Muy bien. El tema del cual les voy a hablar es el hogar de María, donde la fe y la naturaleza se encuentran. Cabe destacar que este es una propuesta de diseño de una gruta. Para empezar, me gustaría dar apertura con esta frase atribuida a la doctora Emily Greenfield. La sostenibilidad no es una opción, es una necesidad. El bambú nos enseña que la belleza puede crecer rápido sin dañar el entorno.
El proyecto El Hogar de María surge como una iniciativa que combina la fe con la sostenibilidad, con el propósito de mostrar cómo la arquitectura puede coexistir en armonía con el entorno natural mediante la utilización del bambú. Se pretende comunicar un mensaje de respeto, equilibrio y esperanza donde lo espiritual y lo ecológico coexisten en un mismo ambiente. El objetivo de este diseño es que el bambú sea el material principal y se integre la espiritualidad de la gruta con la sostenibilidad del material de la construcción y un guadual que está de fondo donde será construida la gruta. La ubicación de este proyecto es dentro del Jardín Botánico de la Universidad Técnica de Manabí sobre la Avenida Urbina, un espacio que resguarda diversas especies que funciona como un pulmón verde para la ciudad de Puerto Viejo. El entorno ofrece el escenario ideal para un proyecto de este tipo que lo que busca es que la sostenibilidad y la espiritualidad se entrelacen en un mismo entorno. El contexto y la importancia del bambú. Sabemos que el bambú es una planta milenaria presente en tradiciones constructivas en Asia y en América desde hace muchísimos años. En el Ecuador, la Guadua angustifolia Kuhn es un recurso abundante, con más de 600.000 hectáreas en todo el país, y en la provincia de Manabí tenemos el 24% de bambú, de Guadua angustifolia Kuhn. Su combinación de resistencia, flexibilidad y bajo impacto lo convierte en una alternativa muy estratégica para la construcción sostenible. La gruta como abrazo, pues tenemos que esta propuesta de gruta es como un manto, la estructura ligera de Guadúa que envuelve la imagen de la Virgen sin aislarla. La disposición busca puntos de luz, sombras y recorridos breves para la contemplación. Y la plataforma que se integra, esta respeta la topografía del sitio en donde se ubicará la gruta. Bueno, aquí también en el diseño integramos lo que son las iconografías ecuatorianas. Por ejemplo, la primera, que es donde se apoyan las columnas de la gruta. Aquí tenemos iconografías que simbolizan la fuerza, la estabilidad y la energía. Su forma de zigzag representa las montañas y el dinamismo. Los círculos, los astros y los centros de poder, típicos en los frisos ceremoniales de la cultura manteña. Por otro lado, tenemos en lo que es el altar, en el primer nivel encontramos que este representa caminos espirituales y de orden cósmico. Su diseño laberíntico, típico de la cultura manteña, simboliza ciclos de vida y conexión con los planos terrenales y espirituales. El segundo nivel evoca tejidos comunitarios y unión de fuerzas, líneas entrecruzadas, tramas textiles de la cultura bahía, jamacuáquer y de la cultura manteña, simboliza la protección y la cohesión social. En el último nivel, pues este representa la vida, la fertilidad y la conexión con la naturaleza. Esto se asocia con el agua y con los ciclos de la naturaleza, y esta iconografía fue usada por la cultura manteña y jamacuáquera. Bueno, aquí tenemos lo que es el alzado y la estructura de la gruta por separado. Con el altar, pues este está compuesto por tres formas orgánicas que evocan pétalos, simbolizando la pureza. Su diseño se apoya en una base escalonada que representa la estabilidad y la conexión con la tierra. Las proporciones y simetrías de la figura buscan transmitir armonía visual y equilibrio, pues como vemos, al tener su pétalo central y sus dos pétalos, nos da un equilibrio visual, y con la Virgen en el centro, que ya veremos más adelante en unos renders, pues cómo
cómo da esa armonía visual. La estructura de la gruta se concibe como un espacio simbólico de refugio y contemplación, inspirada en la forma triangular ascendente que representa la evolución espiritual. Pues para esto tenemos que hasta el primer nivel tenemos una altura de 2,55 metros y la altura total de 4,10 metros, que sería la altura total de la gruta. Esto apoyado en una base de hormigón armado de 6 metros de largo por 4 metros de ancho, que 4 metros de ancho también es el ancho de la gruta. Aquí podemos ver unos renders de cómo sería el diseño. Y pues como podemos ver, la Virgen Universitaria en el centro. Aquí también usamos lo que es la esterilla para hacer un revestimiento interno en lo que es la cubierta, y para proteger la cubierta usamos teja. Aquí un recorrido, pequeño recorrido. Bueno, y para concluir, me gustaría terminar con esta frase inspirado en un enfoque artesanal y estructural de John Stark. El bambú es un regalo de la naturaleza, pero requiere manos sabias para convertirse en arquitectura. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En la arquitectura del alma, el bambú es la viga maestra. Agradezco a nuestras queridas alumnas Melina y Andreina por ese lindo trabajo que han compartido con nosotros. Muchas gracias. Bien, y ahora continuamos con nuestra última ponencia del bloque. Tenemos a los compañeros líder Macías Ramos, em, y de nuestra Universidad Técnica de Manabí, y su ponencia se denomina Marco Regulatorio para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía en la provincia de Manabí. Adelante, compañero. Es importante resaltar también que junto con el ingeniero Líder Macías, el doctor Líder Macías, discúlpeme, doctor, se encuentra también Cedeño Pica María Rosalba y Macías Lord Jorge Sebastián. Ingeniero, doctor, el escenario es suyo, adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias. Vamos a proceder a compartir. Me dicen si está. Sí se ve, solo falta que lo pongas en presentación. Bueno, como Ahí. ya los compañeros moderadores del evento lo dijeron, pues hoy día vamos a exponer algo sobre lo que son marcos regulatorios para para las fuentes renovables de energía en la provincia de Manabí. Si bien es cierto, este tema no es exactamente de Guadúa, pero tenemos que saber de que la energía es sinónimo de desarrollo y ese desarrollo pues debe ser sustentable. Entonces, cuando hablamos de hábitat y construcción, sí, estamos hablando de un mundo más verde, un mundo donde aprovechemos todos los recursos naturales que tengamos y evitar pues tanta contaminación que generan los combustibles fósiles. Primero tenemos que saber pues Recording in de las fuentes progress. renovables de energía, si es un conjunto de leyes, decretos, normas y directrices que establecen las reglas para el desarrollo, operación y financiamiento de proyectos de energía solar, eólica, biomasa, biocombustible, ¿no? Entonces, en ese ámbito, en ese ámbito, nosotros preguntamos, bueno, ¿y quién va a hacer esta regulación? En nuestra Constitución, sí, el artículo 314, 313, 314 y 413 establecen que la energía, pues,
se considera un sector estratégico en cualquier forma que nosotros podamos ver la energía. Para ello, pues, el 16 de enero del 2015 se promulga una ley, sí, no es otra cosa que la Ley de Servicio Público y Energía Eléctrica, que establece, pues, el objetivo de garantizar el servicio público de energía eléctrica cumpliendo con todos los principios constitucionales. Esto es, pues, la obligatoriedad, la uniformidad, la eficiencia, ¿sí? Que a su vez va a permitir, sí, tener el servicio de una mejor manera y generada por fuentes renovables que tenemos en el territorio. El Ministerio de Energía y Minas, que es el órgano regulador, el órgano rector de la energía en el país, ¿sí? Debe proponer, dice la ley, debe proponer el desarrollo de un sistema eléctrico sostenible, sustentado en el aprovechamiento de los recursos renovables, ¿sí? Y de esta forma, pues, la Agencia de Regulación y Control de Energía, ¿sí? Y recursos naturales no renovables, tiene también la obligatoriedad de proponer una normativa, ¿sí? Ante esta necesidad, pues las regulaciones para este campo se dan en base a un marco normativo, ¿sí? Para la generación de energía eléctrica de autoabastecimiento, de los sistemas de autoabastecimiento de combustibles regulados de energía eléctrica. Es decir, que con este marco normativo, ¿sí? Que es creado en el 2023, se da paso a ciertas inversiones, ¿sí? Y se da cierta garantía para que cada uno de los consumidores sí pueda autoabastecerse, ¿sí? Siempre y cuando se cumplan ciertas normativas, ¿sí? Y ciertas regulaciones que se deben hacer para el mejor funcionamiento de este marco regulatorio. Pues tiene un objetivo, que es establecer las disposiciones para la habilitación, ¿sí? Instalación, conexión, operación y mantenimiento de los sistemas de generación distribuida. Este tema tenemos que tenerlo muy claro, ¿sí? Que es la generación distribuida, que es hacia donde nosotros debemos de apuntar, ¿sí? Para garantizar menos pérdidas, para garantizar un servicio más eficiente, con más regularidad y con menos costos. Es decir, nosotros vamos a ir a un mundo donde podemos generar nuestra propia energía eléctrica gracias a todas las bondades que nos ofrecen las fuentes renovables de energía. El alcance de la presente regulación, sí, es la caracterización y dimensionamiento de los sistemas de generación distribuida regulados, ¿sí? Y también vamos a ver de que las modalidades de autoabastecimiento, sí, que pueden ser autoabastecimiento local y autoabastecimiento remoto. El procedimiento para solicitar y obtener, sí, la factibilidad, es decir, nosotros tenemos que ver cuál es el procedimiento que nosotros tenemos que seguir para poder regularizar nuestro sistema de generación distribuida y poder entrar en la competitividad y poder generar nuestra propia energía eléctrica. Las condiciones para la instalación, ¿sí? Conexión, operación y mantenimiento del sistema de generación distribuida y la medición, es decir, la facturación que nosotros podemos hacer para cuando nosotros tenemos algún tipo de autoabastecimiento, y que este autoabastecimiento pues lo podemos hacer de manera múltiple o lo podemos hacer de forma local. Cualquiera de las dos modalidades que nosotros escojamos pues siempre van a estar reguladas a través de una facturación, y que siempre esta facturación pues va a ser mucho menor que la que actualmente recibimos,
por algún tipo de distribuidoras. El ámbito de aplicación, ¿sí? Se dice que la presente regulación es aplicable a consumidores regulados con sistemas de generación distribuida y a empresas distribuidoras. Es decir, este ámbito de aplicación lo tenemos tanto para el sistema de generación distribuida o para el autoabastecimiento, como para las regulaciones que pueda imponer en algún momento alguna empresa eléctrica distribuidora. Dentro de los voltajes que nosotros tenemos como normativa, ¿sí? Está pues la potencia nominal, ¿sí? En función de la potencia nominal para aquellos sistemas que tengan menor de 5 kilowatts, ¿sí? Y tengan el voltaje monofásico para potencias nominales de 10 kilowatts con voltajes bifásicos, y para potencia nominal de 50 kilowatts, sí, con voltajes trifásicos. Esto es considerado un bajo voltaje, ¿no? Entonces, en la categoría 2 podemos ver que tenemos el medio voltaje para potencias nominales menores a 2 megawatts, ¿sí? Esto siempre y cuando haya inyección, ¿sí? Hacia la red de distribución de alguna distribuidora, ¿sí? Y para potencias nominales menores a la capacidad de conexión aprobada por la distribuidora, ¿sí? Cuando no hay inyección es decir, a la red pública. Es decir, que cuando yo tengo inyección a la red pública no voy a tener problemas de la regulación, pero si tengo esa potencia nominal, ¿sí? Menor, simplemente tengo que pedir el permiso respectivo para que la distribuidora me pueda hacer la facturación y yo poder cumplir con todas las normativas que se establecen en la distribuidora y en la presente normativa, ¿no? Nosotros podemos concluir que el marco del cual nosotros estamos hablando es un marco regulatorio que, si bien es cierto, puede servir, ¿sí? O puede abonar a la generación distribuida, ¿sí? En sistemas integrados con diversas fuentes renovables de energía, para propiciar el incremento de la eficiencia energética. Pero también nosotros debemos de saber, ¿sí? Que por las condiciones geográficas que hacen a Manabí una provincia privilegiada, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes tipos de fuentes renovables de energía en las cuales pues podemos afianzar nuestro futuro y podemos afianzar un desarrollo sostenible, ¿sí? Es por eso pues que consideramos, ¿sí? En la presente investigación, que Manabí necesita un marco regulatorio específico, ya que debido, como yo hace un rato les decía, a todas las condiciones geográficas, ¿sí? Estamos muy cerca de la mitad del mundo. Entonces hacen de que tengamos sol en mayor cantidad de horas al día, lo que provoca pues el flujo de vientos, y por ende pues tenemos ríos y tenemos una gran cantidad de biomasa, ¿sí? Y que por ello pues también tendríamos grandes cantidades de biocombustible. Entonces, en ese aspecto, nosotros podríamos decir de que somos bendecidos y que podemos apuntar hacia un desarrollo verde, ¿sí? Que es lo que el mundo necesita. Muchas gracias pues por la atención, y cualquier pregunta pues estamos a las órdenes. Muchas gracias al doctor Líder Macías por haber compartido con nosotros esa interesante ponencia, y en especial por hacernos caer en cuenta que no solo son, o sea, que no es suficiente tener un marco normativo, sino hacen falta estos marcos regulatorios. Así es, así es. Gracias. Doctora, Sí, dígame. doctora, tenemos algunas preguntas. Para el ingeniero Macías también hay.
Empecemos con el arquitecto Coveña. Dice aquí, muchas gracias por su disertación. Los resultados que su persona presentó muestran temperaturas interiores más bajas y una mejor ventilación natural que refuerzan el potencial de la caña como alternativa sostenible adaptada al clima cálido húmedo de Manabí. En cuanto a la caña Gadúa, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta para garantizar su durabilidad y comportamiento hidrotérmico a largo plazo frente a la humedad del ambiente? Arquitecto Coveña. Doctor. Sí, muchas gracias, doctor Raúl. Bueno, una pregunta muy interesante. En primer lugar, yo sí recomendaría de pronto la calidad de la caña guadúa, que debe ser de alta calidad, debe ser seleccionada y cortada adecuadamente para garantizar que no haya sido cortada en momentos de humedad. Porque recordemos que esto va conforme a la luna, eso lo tenemos por nuestros ancestros, y es el momento en que toda la humedad de todo su esplendor de la caña, pues se encuentra en la parte más baja. Eso como en primer lugar, yo diría la calidad de la caña Godoy cortada en el momento que es. Eh, También la preservación y el secado. Eh, Cuando nosotros utilizamos la caña guadúa, ahora existen unos medios que se denominan las piretrinas. Las piretrinas son obtenidas de las semillas de los, de la crisantemos y girasoles. Se puede obtener, obviamente, esto justamente las piretrinas, y esto sirve como un elemento que aísla a todos aquellos insectos que pueden atacar a la caña guadúa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, recordemos que lo que queremos es hacer que la caña guadúa aleje a los animales. A veces se piensa mal que cuando dice, vamos a ponerle esto para que el insecto se muera, el insecto no se muere. El insecto lo que hace es morder la caña guadúa y no le apetece, por eso se va. Eso es lo que nosotros provocamos con todo este tipo de elementos que le aplicamos. Bueno, el diseño y el cálculo también será importante como por esto de la humedad. Recordemos que nosotros mientras dejemos las partes entretejidas de la caña guadúa que pase y entre el viento, esto propicia a un refrescar permanente, y esto hace al mismo tiempo que no se genere la humedad, que no se genere el hongo, y entonces está permanentemente ventilado, lo cual nos mantenemos dentro del rango del 40 al 60% de higrotermia adecuado mundialmente conocido, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sobre todo podemos hablar. Bueno, hay normativas, hay regulaciones, y la forma como también podamos nosotros generar lo que nosotros también denominamos pues una arquitectura en donde digamos que tengamos un diseño pasivo. Y cuando nosotros nos referimos al diseño pasivo, hablamos de un método utilizado en arquitectura con el fin de obtener construcciones que logran un acondicionamiento ambiental mediante procedimientos naturales. Es decir, utilizo el sol, utilizo la brisa, los vientos, las características propias de los materiales, la construcción, que no se considere obviamente, que no tengamos que decir, oiga, pero es que siempre me da el sol aquí, pero entonces hiciste algo mal en el diseño, pues ponle un alero, que de esta forma estás protegiendo la caña guadúa, por ejemplo, ¿verdad? Mientras lo protejamos también de la humedad, que no esté en contacto directo con la tierra, y que lo protejamos del sol, nuestra caña guadúa va a durar cientos de años. Está comprobado, tuve la oportunidad de intervenir la casa Wilfrido Lor, que fue construida en el año 1910. Yo la renové, la intervine 100 años después, en el año 2010, y esa caña guadúa estaba intacta. ¿Por qué? Porque la supieron hacer con la técnica adecuada. Espero haber contestado con esto, y yo disculpe con el tiempo, con la pregunta del compañero o de la compañera. Muchas gracias, Gracias, doctor. arquitecto Coveña. Hay otros comentarios. Pablo Guadamú comenta, está muy interesante el diseño de la gruta de Cañagadúa. Eh, este, Felicidades, arquitecto Coveña, por su exposición. Dice, felicidades, Zuleika, por su ponencia, muy interesante. Felicidades, Zuleika, por su excelente ponencia. Pone otra persona acá. Increíble esta ponencia, hablando de Zuleika también. Y tenemos una pregunta para el ingeniero líder, que si no mal recuerdo, está por acá. Ingeniero líder, la pregunta Sí, para dígame, usted. ¿Cuáles dígame. considera que son los principales retos técnicos o administrativos
para que los consumidores regulados adopten sistemas de autoabastecimiento energético? Bueno, primer cosa, nosotros tenemos que saber de que la decisión política, por ahí pasa todo, ¿no? Otra de las cosas que creo que firmemente que las tecnologías para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía deben de estar liberados de todo tipo de aranceles para estimular todo este tipo de inversiones y estimular todo este tipo de generación distribuida que no solamente va en beneficio de quien lo está usando, también va en beneficio de la comunidad en general, ya que cuando yo tengo distribución, generación distribuida, puedo aliviar los sistemas de las grandes ciudades y puedo ir sacando del peso que tiene en cuanto a pérdidas, que las pérdidas no solamente se dan por una mala generación o por una mala transformación, sino que también se dan por las distancias que yo tengo que llevar un sistema eléctrico de un punto a otro y también por la cantidad de agentes atmosféricos que se puedan prender, se podría decir, desde mis conductores. Es decir, tenemos que ver muchos factores en los cuales yo creo que sí tenemos un reto primordial. Es que las tecnologías estén exentos de cualquier tipo de aranceles, las decisiones políticas y que adicionalmente a ello, cada provincia tenga un marco regulatorio acorde a sus necesidades, es decir, acorde a cuáles son las condiciones dadas en el territorio. Muchas gracias, doctor Macías, por su respuesta. Esperamos haber eh, correspondido a la pregunta realizada por el estudiante. Vamos a dar por culminada hoy en la mañana de hoy día, sin antes mencionarle algunos elementos que tenemos para estar. En primer lugar, en la tarde se volverá a pasar el link de asistencia y luego también entre las 2 y 3 de la tarde pasaremos el link para la inscripción para el día de mañana, perdón, para el día de viernes, la visita técnica a Chone, que por cuestiones de tiempo no lo pudimos hacer, pero apenas a las 2 de la tarde empezamos de nuevo. 2 de la tarde empezamos con una ponencia de la Universidad Católica de la PUCE con Cabrera César. A las 2 de la tarde empezamos y obviamente pues de ahí en adelante en las siguientes ponencias pondremos dicho link para que los estudiantes y los profesionales que quieran acompañarnos a Chone el día viernes es gratuito, solo tienen que dar para la comida. Ustedes pues podrán asistir a recorrer un gradual y a telementar ya de cerca en vivo por lo que es el bambú. Están todos invitados, solamente hay, bueno, no están todos, solamente 80 cupos, así que cuando se genere el link, pues les recomiendo hacerlo de una manera muy, muy rápida, ¿no? Inscribirse rápidamente. Doctora, usted me dirá el siguiente paso a seguir. Bueno, no, nada, solo quería invitarlos, los esperamos puntuales, por favor, a las 2 de la tarde. Los estaremos esperando con mucho cariño para compartir muchas ponencias súper interesantes. Y quería despedirme con esta frase: sé como el bambú, firme en la tierra, libre en el aire. Gracias, compañeros, por su asistencia masiva. La sesión queda abierta por si acaso. No voy a cerrar la sesión, queda abierta, así que quedará en silencio. Voy a pausar la grabación, pero seguiremos conectados. En 1 hora, 6 minutos nos vemos. Gracias. Buen provecho. Recording stopped.